Bueno, para continuar el caso, es un paciente masculino de 60 años de edad que no es derivado de nuestro centro, cursando 20 días de una pancreatitis aguda grave. Una pancreatitis en realidad escorizada como leve inicialmente, pero que tuvo una evolución tórpida, según la referencia del centro que lo estaban atendiendo, y tuvo un marcado deterioro clínico en las últimas 48 horas, con signos de sepsis. Ingresa a la unidad de terapia intensiva de nuestro centro, desorientado, con un taquicárdico, hipotenso, taquipneico, febril, oligúrico, con un laboratorio con 19.000 glóbulos blancos, con una insuficiencia renal, con un hepatograma relativamente normal, solamente aumento de las transaminasas, una amilasa de 30 y una calcemia de 6. Y entonces, frente a este caso, un paciente crítico, aparentemente séptico, con una pancreatitis aguda de 20 días de evolución, ¿cuál sería su conducta? ¿Ecografía, tomografía, resonancia o solo soporte clínico de este paciente? Pueden votar. La tomografía es el más votado. Y nosotros también le hicimos una tomografía y constatamos una presencia de tejido necrótico pancreático con burbujas gaseosas y colecciones líquidas mal definidas peripancreáticas. Y frente a esa tomografía, ¿cuál sería su conducta? ¿Tratamiento percutáneo, tratamiento quirúrgico, tratamiento endoscópico de esta necrosis infectada o solo seguir con tratamiento médico, con soporte clínico en terapia? Pueden votar nuevamente. Acá hay todos endoscopistas, así que no creo que haya mucha discusión. Un caso crítico, a tratar en equipo multidisciplinario. Bueno, el tratamiento endoscópico impresiona, ¿no? El 3. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros. Fue realizar primero una ecoendoscopía, punzamos, obtuvimos material purulento, marcamos el sitio y después con un duodenoscopio convencional lo que hicimos fue hacer una cistotomía. En realidad no es una cistotomía, sino es un abordaje a donde abombaba. El paciente ya llevaba 20 días la pancreatitis, por lo tanto no estamos hablando de un pseudoquiste agudo de páncreas, sino de una necrosis pancreática infectada con una colección peripancreática. Dilatamos con balón, como lo hacemos habitualmente con los pseudoquistes. Ese es el material que salía, purulento, turbio, a presión. Y lo que hicimos en ese momento solamente fue dejar un drenaje nasobiliar, diríamos, pero un tipo nasobiliar. Continuamos, lo que hicimos fue rotarle los antibióticos, colocamos imipenem a este paciente. El paciente evolucionó con una mejoría de los parámetros clínicos hemodinámicos, pero leve, no muy importante, con persistencia de la taquicardia, taquipneico y un laboratorio con un ascenso de los glóbulos blancos a 25.000. Nosotros le dejamos ese drenaje con un lavado continuo de solución fisiológica por goteo a través de la sonda. Y este paciente en realidad que no mejora tanto, pero sí mejora algo. ¿Qué haríamos en este caso? Si tratamiento quirúrgico, continuar con tratamiento endoscópico, solo soporte clínico, o solo soporte clínico. ¿Pueden votar? Los cirujanos lo querían operar, y el terapista tenía más ganas que lo operen que sigamos con tratamiento endoscópico. Bueno, acá por suerte
eso hacemos endoscopía. Y lo que decidimos fue seguir haciendo tratamiento endoscópico. Ahí se ve el drenaje y lo que hicimos fue redilatar para poder ingresar con el gastroscopio a la región de la necrosis. Ahí se puede observar la necrosis junto con el drenaje. El drenaje nos sirvió en este momento para irrigar a presión, lavamos a presión para poder remover más fácilmente. Las maniobras de necrosectomía endoscópicas deben ser maniobras relativamente suaves, solamente liberando, extrayendo la necrosis que está libre o semilibre en la región. Esto lo hacemos con canastilla de dormia, ahí estábamos lavando para ayudarnos con el lavado profuso a que se remueva la necrosis. Y se ve cómo puede, hay una parte que está más granulante. Eso es la necrosis pancreática que vamos sacando y abandonando en la cavidad gástrica. A este paciente en el primer procedimiento no solo que le hicimos el drenaje, sino también que le colocamos una sonda de nutrición nasoenteral, que olvidé decir en el primer procedimiento. Bueno, eso fue lo que hicimos y el paciente tuvo a las 72 horas en el control tomográfico una franca mejoría, ausencia de colecciones líquidas, persistencia de tejido necrótico pancreático, por lo que tuvimos que repetir este procedimiento. En realidad realizamos renecrosectomías en 4 sesiones, las realizamos aproximadamente cada 5 días. El paciente evolucionó en forma satisfactoria con normalización de sus parámetros clínicos y de laboratorio, y frente a la mejoría del paciente lo que hicimos fue, antes de su alta, extraer la sonda nasobiliar y dejar un drenaje doble pigtail al remanente de la necrosis que quedaba, que ya era mínimo. Ahí lo que hicimos fue retirar el otro drenaje y colocar un doble pigtail. Previa dilatación. La dilatación no la hicimos en todos los procedimientos, porque en algunos entrábamos con el gastroscopio sin problemas, pero esta que fue diríamos el último procedimiento donde ya no teníamos cavidad para poder entrar a seguir sacando, sí salió un poco de líquido turbio y dejamos el drenaje doble pigtail. A los 45 días del alta, el paciente realiza un control tomográfico, evidenciando ausencia de colecciones líquidas y tejido necrótico pancreático peripancreático, y se ve el doble pigtail. Así que lo que hicimos fue realizar una extracción de este drenaje doble pigtail. Estaba migrado una de las colas hacia el duodeno, así que fue agarrado con pinza de extracción. Y retirado el mismo. Bueno, eso lo quería mostrar. Muchas gracias. En el primer acto de drenaje, no tenía la sensación que fue insuficiente. El paciente mejoró, pero o estaba en muy malas condiciones. Sí. En realidad lo que usted dice es verdad, pero en realidad lo que fue nuestra intención, un paciente tan crítico, que estaba séptico, desorientado en tiempo y espacio, todo, nuestra intención fue drenarlo. Entonces por eso hicimos solamente, cuando punzamos venía pus, lo único que hicimos fue dilatar y colocar el drenaje para lavar. Y después, cuando se estabilizó un poco más, que fue recién al tercer o cuarto día, empezamos a hacer las necrosectomías. Bueno, yo no
no hago vías biliares, pero he aprendido por osmosis y tengo a mi lado gente que son muy buenos en esto y precursores del tratamiento de la punción endoscópica y tratamiento endoscópico. Ustedes saben, Claudio Navarrete y la gente que hace vías biliares son excepcionales en esto y pioneros. Esta técnica ha sido de las primeras de Notes, porque efectivamente es un tratamiento quirúrgico por orificios naturales y así fue considerado cuando se hizo el white paper del Notes. Nosotros tenemos un número bastante alto de casos de este tipo de solución. Yo voy a tratar de decir cosas que he escuchado de los expertos, incluso discusiones entre Claudio, Cecilio y el doctor Kosarek, por ejemplo, de cómo hacer el drenaje. El doctor Kosarek es partícipe de instalar varias prótesis porque este material que ustedes vieron que tenía dentro no sirve para sacarlo por un pigtail porque se tapa muy rápidamente. Y entonces la discusión es cada cuántos días entrar. Este enfermo ustedes lo salvaron, se estaba muriendo de una sepsis de origen de un absceso pancreático enorme, lo vaciaron y el hombre mejoró y pudo hacerse todo lo que se hizo, si no habría estado quizá en otra situación. Y a veces estos enfermos son puncionados por radiólogos intervencionistas en forma percutánea y dejan un drenaje al exterior. Y vamos a ir allá. Claudio tiene la idea de hacer lo que hiciste tú, pero volver más seguido, es decir, no al quinto día, sino volver al segundo día o así. El doctor Kosarek deja una cantidad importante de drenajes allí individuales, de tal manera que alguno de ellos pueda servir de drenar el contenido. Y también hacen una endosonografía previa a hacer la punción, o sea, es endosonografía, punción en 3 tiempos, como hiciste tú, mirar ¿por qué la endosonografía con Doppler? Para ver que no haya un vaso gordo ahí que te pase a llevar y se pone a sangrar y es un problema serio que nos ha ocurrido. Y entonces ir sacando los secuestros pancreáticos en forma progresiva, como hicieron ustedes, que es muy bueno, y eso permite que todo este foco de necrosis, infección y que los antibióticos no llegan correctamente ahí y se vaya solucionando progresivamente. Sin embargo, el doctor Navarrete en el último tiempo tiene publicado esto en el Gastrointestinal Endoscopy y ha sido imitado por otros, en el sentido de cuando tienen un drenaje externo, ha hecho una cosa bien curiosa, que es instalar una prótesis de esófago gorda, de tal manera que hay una conexión entre la colección y el exterior. Y de esa forma es capaz de meter el instrumento entero, entonces ir sacando gran cantidad de material y los enfermos le han andado muy bien. Están haciendo una serie conjunta con el doctor Todd Baron de la Mayo y que lleva otro número más o menos similar con resultados excelentes. Quisiera agregar un pequeño apunte más, que esto es derivado de la cirugía cardíaca que son los yo-yos o los diábolos que se llama, que es una manera de cerrar las comunicaciones interauriculares con un yo-yo. Pero ese yo-yo entra abierto y se cierra. Y entonces Nexios, que es un nuevo aditamento, es al revés. O sea, entra cerrado y se abre. Entonces deja una comunicación permanente con una especie de diábolo o yo-yo, de tal manera que eso queda ampliamente abierto sin riesgo de que se vaya cerrando hasta que la cosa se solucione y finalmente se retira. Esos son los aportes que yo puedo dar con respecto a este caso. Yo los quiero felicitar porque hicieron todo muy bien y la única diferencia que yo no sé, Cecilio debe saber más que yo, que hacen vías biliares, yo no hago vías biliares, es el momento de volver. O sea, en ese paciente al comienzo estaba muy enfermo, grave, muriéndose, tú lo salvaste y volvieron, me pareció que te escuché al 5.º día. Sí, en realidad las necrosectomías le hicimos aproximadamente al 5.º día. Hicimos 4 sesiones de necrosectomía. Yo no sé si eso es así lo que estoy diciendo, pero tú... Sí, está bien la acotación. Un poco depende de la evolución clínica de cada paciente y todo eso. Nosotros, como el paciente iba mejorando, lo hicimos a cada 5 días a la necrosectomía. Y con respecto, en realidad, porque lo difícil de esto también es ponerle un nombre y apellido, decir esto qué es.
porque ¿qué es esto? Y bueno, el consenso Atlante de 2012, esto vendría a ser una colección peripancreática con una necrosis infectada. No llega a ser ni un wall-off necrosis con una necrosis infectada, ni un pseudoquiste porque tiene 20 días. Entonces, esa es la determinación que le pudimos poner a este caso. Y en lo que respecta a los stent metálicos, conozco perfectamente el trabajo del doctor Navarrete, siempre le hacen un acceso percutáneo previamente, entonces hay que ver esa cuestión y me parece muy interesante porque permite hacer las endoscopías de la parte percutánea y hasta la ha hecho en terapia intensiva sin ningún problema. El tema de las prótesis metálicas autoexpansibles tipo yo-yo en Argentina, yo la vez que quise conseguirlas no la pude conseguir. No sé si al resto de la sala le ha pasado lo mismo, pero no están en el mercado local. Pero yo creo que sería ideal para colocarlo y no tener que volver a dilatar como tuve que hacer en algunos procedimientos. Así que muchas gracias por las acotaciones. Bueno, los felicitamos. El tiempo lamentablemente nos apremia. Vamos a pedirle al próximo trabajo